Estamos ahora con Félix Puemape y vamos a regresar sobre dos textos suyos o dos versiones de un texto en realidad, la poca competitividad electoral de los partidos políticos peruanos en la última década, originalmente publicados en los años 13 y 14, el segundo con una aplicación especial hacia el caso del Partido Popular Cristiano. Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, César? Un gusto. Para nosotros un gusto que compartas este tiempo con conversaciones desde la coyuntura. Félix, regresemos al 13, cuando lanzas tu teoría sobre los factores que inciden en la competitividad. Cuéntanos qué estabas mirando y qué encontraste. Yo en ese momento estaba muy interesado en hacer una tesis sobre algo que no se había hecho. A mí siempre me llamó eso mucho la atención y por esas épocas me pareció que se le estaba prestando mucha atención al APRA, al Fujimorismo, a las izquierdas sobre todo. Yo soy de la Universidad Católica, de Ciencia Política, pero no se le estaba prestando mucha atención a los actores de derecha. Y sobre todo había un actor de derecha que para mí era sorpresivo y muy poco estudiado, que era el PPC. Entonces yo ingresé a estudiar partidos políticos básicamente interesándome sobre el PPC. En algún momento también me interesé por el Partido Nacionalista, pero después por algunos compañeros, colegas, fui un poco viendo algunas cosas del PPC y me fui interesando en eso. Entonces, mi gran pregunta de investigación en un primer momento, ojo que esta es mi tesis de licenciatura, era, era algo, digamos, pequeño, acotado, ¿no? Entonces yo me quería preguntar sobre las razones de la falta de competitividad del PPC. Recordemos que esto es, como tú bien dices, 2011, 2012, ya Lourdes había perdido su crucial elección del 2016 y había perdido su elección del 2010, que para ella era como un premio consuelo, ¿no? Entonces yo me quería preguntar por qué el PPC era un partido tan poco competitivo. Y al inicio es una pregunta pues bien grande, ¿no? Y fui explorando diversos factores y me fui dando cuenta de que el PPC, este partido poco atendido en la academia, hasta menospreciado, en realidad era un caso muy interesante de construcción partidaria de construcción partidaria fallida, y nos podía dejar mucho espacio para hacer algunas reflexiones que podíamos generalizar, por supuesto siempre teniendo el cuidado de generalizar a través de un estudio de caso, pero me pareció interesante para pensar un poco el sistema político peruano. Entonces, esos dos artículos del 13 y del 14 son el reflejo de ese esfuerzo, ¿no? De pensar a través de un caso el sistema político peruano. Y particularmente traté de hacer un esfuerzo de pensar el fracaso electoral del PPC viéndolo como un caso comparado, ¿no? Con el fracaso electoral y el éxito electoral en una democracia sin partidos, en una democracia débil, donde los factores de competitividad electoral siempre son, digamos, la vara que se le pone a la competitividad electoral es bastante baja, ¿no? Entonces, así empezó el proyecto y además, además hubo un factor que a mí me llamó mucho la atención, que ya desde ese momento me empezó a llamar mucho la atención, y es la radicalización de la política, no solamente en el Perú, sino en el mundo. Entonces, un poco como que combiné todas esas miradas, ¿no? Por un lado, la radicalización y cómo la radicalización hace que algunos actores políticos se vuelvan electoralmente competitivos, con el caso del PPC, que era un partido que estaba perdiendo en ese momento cada día más competitividad y como hoy sabemos, pues está muerto, ¿no? Eso leyéndolo de nuevo desde la perspectiva de cómo un estudio de caso nos puede dar ideas para entender el sistema político peruano. Me llamó mucho la atención que centres la mirada no en los procesos, vamos a llamarlos de esa forma, exitosos, los que logran resultados abrumadores, sino en procesos que podríamos llamar de segundo rango, en los que, claro, no hay esa o no hay la brillantez del triunfo absoluto, pero se muestran tendencias. Mirando el PPC, por ejemplo, te concentras en el Fujimorismo, que sale de los 90 fuertemente golpeado por la crisis de corrupción, los Vladivideos y la fuga de Alberto Fujimori al final de ese año, y sin embargo recupera posición en el Parlamento del 2006, nada menos que con Keiko Fujimori, que a partir de ahí empieza a convertirse en una candidata a elecciones y marcas, no las gana, pero dos, tres veces segunda. Y mientras un Fujimorismo que empieza a ocupar un espacio en el Parlamento. Luego miras a Lapra,
y encuentras un APRA que sale de los 80, de los abrumadores años 80, y gana las elecciones del año 2006. Cuéntanos un poco cómo llegas a esa mirada que, no concentrándose en el éxito absoluto, empieza a encontrar tendencias un poco más abajo. Sí, claro. Yo me di cuenta de que en la literatura sobre sobre partidos en ciencia política siempre nos tendemos a enfocar, como tú mencionas, o siempre se tiende a enfocar, como tú mencionas, en los casos sumamente exitosos, ¿no? Entonces, finalmente, ese es el parámetro, digamos, por el cual nosotros decimos, este partido es competitivo, este partido no es competitivo. Y claro, cuando se usan eso, o cuando se usaban y se usan esos lentes, uno dice, pues los partidos políticos peruanos, ninguno es competitivo. Y eso fue una crítica muy común que yo recibí en mi disertación, en mi tesis, ¿no? Me decían, oye, pero ¿por qué pones al APRA y al Fujimorismo como casos de competitividad electoral cuando no lo son, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, el caso de Arena en El Salvador en ese momento, el caso de Arena en El Salvador o el caso de la UDI en Chile, estos sí son partidos realmente competitivos, ¿no? Sacan 30, 50, tienen miembros a lo largo de todo su territorio, y eso no es el caso del Fujimorismo y el APRA. Y un poco lo que yo decía ahí es, sí es verdad, vistos de manera comparada con otros partidos de derecha, de centro, ¿verdad? El APRA ni el Fujimorismo, menos aún el PPC, son competitivos, pero si uno lo ve en el contexto político peruano, donde también tenemos una literatura que justamente nos dice que el contexto político peruano es muy particular y donde sabemos de que construir partidos políticos y sobre todo partidos políticos competitivos es muy complicado. Yo en este momento entendí de que podíamos considerar al APRA y al Fujimorismo como, dentro del contexto peruano, fuerzas electoralmente competitivas. Y a mí, y como tú ya has mencionado, hablaba de cómo, pese a todos los problemas que estos partidos habían tenido en el pasado, Fujimorismo y APRA, lograban mantenerse en ese momento, ¿no? El APRA hoy de repente ya es un actor fuera de serie, pero incluso hasta ahora vemos la competitividad electoral del Fujimorismo, ¿no? Como bien has mencionado, lo que yo decía es, no ganan necesariamente elecciones, pero están ahí, tienen una fuerza parlamentaria. En ese momento el Fujimorismo tenía una fuerza incipiente en regiones, hoy no lo tiene, pero igual es una fuerza crucial en el Congreso y probablemente lo va a seguir siendo. Entonces yo me preguntaba por esa competitividad electoral, si lo quieres llamar, a la peruana, ¿no? Ok, la competitividad electoral a la peruana es algo muy peruano. De repente poner esos parámetros en otros países sería difícil, pero yo estaba viendo el caso peruano y quería utilizar esos parámetros también para entender el PPC, ¿no? Claro, tal vez no mirar el exitosismo tenga algunos límites, pero tú encuentras claves. Tu descripción sobre cómo el PPC no logró consolidarse en esta última generación como partido pasa por tus hallazgos en la mirada de lo que el APRA y el Fujimorismo sí hicieron como apuesta, ¿no? Un voto duro, dices, una organización de base y un posicionamiento permanente. Luego, cuando describes el proceso del PPC a partir del 2000, hace referencia al error que puede haber sido apostar a difuminar su posición, vaciar el partido de contenido ideológico en búsqueda de un voto transversal y no sostenerse en el tiempo. ¿Encuentras que esa clave podría sostenerse? Es decir, que podemos en medio de esta de formación, dilución o licuefacción del sistema político, empezar a dejar de regañarnos por lo que no tenemos y empezar a encontrar esas pequeñas regularidades que nos dan pistas de ciertos niveles de permanencia en el sistema? Absolutamente, en cierta parte. Yo creo que, digamos, mi argumento novedoso en este caso, lo que yo propongo, es un poco no mirar el éxito electoral desde el centro, ¿no? O sea, en ciencia política en general nosotros, ya no sé si ahora seguimos pensando eso, pero hasta ese momento, 2014, 2013, incluso hasta antes de que ganara Trump las elecciones, en ciencia política había la regla general que el candidato que se va al centro es el candidato que gana, ¿no? Y en cambio los candidatos que se van a los extremos, o que como yo digo, se posicionan en el tablero político de una manera muy fuerte, muy permanente, son los que tienden a perder competitividad, ¿no? Eso con Trump acabó.
Y de hecho, yo lo que veía, yo veía de que eso venía desde antes, ¿no? Yo veía, por ejemplo, los éxitos de Marine Le Pen en Francia, ¿no? El éxito del Tea Party, no el éxito, pero al menos la competitividad electoral, para ponerlo en el lenguaje que estamos hablando, de la derecha extrema en Estados Unidos, que ya empezaba en esas épocas, ¿no? 2008, 2009, 2010. Yo empecé a ver eso como algo interesante y es por eso que también eso me lleva a pensar en esto de cómo el posicionamiento político es importante, ¿no? Entonces, un poco yo me estaba en ese momento peleando con esta idea de que un candidato exitoso o un partido electoralmente exitoso solamente lo es desde el centro. Lo que yo un poco quería decir es como que un ratito, ¿no? En el mundo estamos viendo ejemplos, incipientes todavía, pero estamos viendo ejemplos en los cuales desde los extremos también se compite electoralmente y se compite electoralmente de manera relativamente exitosa, ¿no? No, de nuevo, no ganan elecciones, pero logran poner a gente en el Congreso, logran tener un voto duro, logran tener capacidad de movilización a través de levantar estas ideas extremas, exageradas, ¿no? Estas miradas binarias desde la sociedad. Entonces yo, vistos los hechos, creo que, vistos los hechos actuales, yo creo que esta parte de la mirada sí se puede aplicar un poco para entender lo que hoy está pasando, ¿no? Hoy claramente eso lo vemos, ¿no? Hay, digamos, hoy en día uno, por ejemplo, en el caso peruano, ve López Aliaga, ¿no? López Aliaga es un candidato que a la luz de lo que yo menciono, se posiciona permanentemente en el tablero político, ¿no? Y ha logrado ser medianamente exitoso. ¿Es ese modelo viable? No lo sabemos todavía, pero de momento a un tipo como López Aliaga, sin carisma, sí, bueno, tiene dinero, pero no parece ese haber sido el factor clave de su éxito, le está resultando. Hoy en día vemos cómo los políticos peruanos cada día se van radicalizando más y más y más. Y entonces a mí lo que me parece interesante es eso, entender cómo el radicalismo político también termina siendo una estrategia de competitividad electoral. Ya no solamente en el centro. De hecho, hoy vemos que casi nadie compite en el centro, ¿no? Y es porque uno diría pues que el centro no es tan políticamente rentable para ser competitivo y en cambio los extremos sí. Y de nuevo, es algo que no solamente lo estamos viendo en el Perú, sino lo vemos en el mundo. Entonces yo creo que esa mirada que que aporté, ese bichito que puse en la tesis, un poco sí podría servir en este momento para entender, para tener algunas claves de lo que está pasando, ¿no? De hecho, cuando uno cambia el punto de referencia en la mirada y empieza a ver lo que ocurre en esa parte al medio de la tabla, uno nota que López de Aliaga no es un outsider, es un hombre que ha estado relacionándose, por ejemplo, con Solidaridad Nacional desde que empezó el siglo. O sea, no llegó la semana pasada, ha estado permanentemente sosteniendo un discurso radical hacia el conservadurismo, pero con esa coherencia que tú encuentras en el modo en que el APRA insiste en mantenerse en espacios políticos, aunque no sean los de los presidenciales, y en los que el fujimorismo se recoloca hacia el 2006. Ahí hay una pregunta que tengo en el tintero y que quiero lanzarte. ¿No hay también, al mismo tiempo que una duración o sostenibilidad de estos esfuerzos, una injerencia sobre el modo en que se reacomoda el sistema? Veo ahora, por ejemplo, al fujimorismo, al que le dedicas buena parte de los textos, reconstituido en el 2006, entrando al Congreso, con 3 postulaciones a la presidencia. Tú dices, no ganó, pero quedó segundo. 2 veces para tu texto, 3 ahora, y un parlamento que tiene una presencia del fujimorismo sostenida desde 2006, rebosante en el 16, derrotada con el cierre del Congreso, pero reconstituida en el presente, y al mismo tiempo un sistema político que gira los pesos hacia el Parlamento. Ahora creo en el periodo de Boluarte de una manera rotunda. ¿No se está construyendo en este proceso un sistema que empieza a mirar al Congreso como objetivo y no a la presidencia? Es una buena pregunta. Yo creo que todavía estamos muy prontos en este proceso como para decir algo más concluyente. Yo creo que actualmente estamos en lo que los politólogos llamamos una coyuntura crítica, ¿no? Un momento en el cual las cosas se están moviendo, pero no sabemos para qué lado se están moviendo, ¿no? De repente, de acá a 2, 3 años vamos a tener una idea ya mucho más clara, ¿no? Estamos en un momento en el que
cualquier cosa puede pasar, ¿no? Y cualquier movimiento de los actores políticos puede cambiar las cosas. Y un poco retomando lo que tú mencionas sobre las regularidades, yo creo que acá a ver si me permitirías decir algo un poco en la línea de mis textos de esa época, ¿no? Yo creo que la regularidad para mí es el radicalismo político, ¿no? Y cómo el radicalismo político se ha convertido en una estrategia para ganar elecciones. De nuevo, eso, decir esto en el 2010 o en el 2005 era algo de lo cual probablemente tú o mucha gente se hubiera reído de mí, no me hubieran dicho, oye, no, pero más bien acá si te vas al centro es donde ganas, porque es muy intuitivo, es una idea muy intuitiva eso de que si te vas al centro, ganas al elector mayoritario, porque la mayoría de electores están en el centro, no están en los extremos, entonces apelas al centro y ganas, ¿no? En cambio, si apelas a un elector radicalizado o apelas a sectores muy particulares, no sé, pues digamos evangélicos, microbuseros, qué sé yo. Si apelas a sectores muy específicos, más bien ahí no ganas, ¿no? Porque estás apelando solamente a un grupito y no al público en general, ¿no? Pero un poco el observar el caso del PPC me ayudó a entender eso también, ¿no? Porque, de hecho, mi crítica al centro o mi crítica al no polarizar o al no posicionarte es justamente en base a lo que pasó en el PPC, ¿no? Es una mirada del sistema político, pero también es una mirada de lo que pasó en el PPC, porque mi tesis era un estudio de caso sobre el PPC, ¿no? A Lourdes Flores le venden en el 2001 la idea de que el PPC tenía que ser como el Partido Popular de España, ¿no? Entonces, lo que a Lourdes le dicen es, mira Lourdes, en los años 80 el PPC no llegó al poder porque se radicalizó, porque era un partido que empezó a transitar desde la derecha hasta la extrema derecha. Tenía posiciones muy duras a finales de los 80. ¿No? Entonces le dijeron, lo que tú tienes que hacer es como hizo el Partido Popular y como hacen todos los partidos exitosos en el mundo. Tú no tienes que radicalizar, no tienes que polarizar, no tienes que posicionarte permanentemente en el electorado. Simplemente di unas cuantas cosas generales de que vas a generar trabajo, de que van a dar mejor salud y punto. Y desaparece del escenario político hasta cuando nosotros, tus asesores fantásticos, te lo digamos. Y Lourdes hizo eso. Y ese fue su proyecto de construcción partidaria, un proyecto de construcción partidaria de centro. Ella quería hacer del PPC un gran partido de centro. A la luz de los hechos, no lo logró. Entonces, lo que yo digo en la tesis es, tenemos tres partidos, PPC, APRA, Fujimorismo. Mientras que los dos primeros sí se posicionaron en el electorado permanentemente, el PPC no lo hizo. ¿Quiénes han mantenido competitividad electoral? El PPC y el Fujimorismo. ¿Quién no la mantuvo? El APRA. Entonces, por ahí va mi crítica y por ahí yo creo que van las continuidades, ¿no? Hemos entrado en una dinámica muy propia del sistema político peruano en la cual ser de centro no es electoralmente rentable, ¿no? En cambio, ser radical, polarizar, posicionarte permanentemente en el tablero político sí es electoralmente rentable. Entonces, si tú o yo queremos lanzarnos a la presidencia o queremos lanzarnos al Congreso, lo que nos haría electoralmente exitosos es agarrar un tema y comenzar a posicionarnos y a polarizar eh, eh, respecto a eso. Y eso también, por supuesto, tiene graves implicancias, sobre todo para la democracia, ¿no? Porque como sabemos, la polarización es un factor debilitante de la democracia, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. De hecho, hay una oposición que atraviesa todo tu texto, ¿no? Es justamente esta, posicionamiento y desgaste. Y tú criticas, clara e insistentemente, a quienes sostienen que la actividad política debe evitar el desgaste y más bien defiendes la permanencia del posicionamiento, no como una idea que promueva, sino como una constatación referida a que quienes se posicionaron lograron durar en el esquema, ¿no? Pero hay otra oposición, que esta no es una oposición, hay otras dos construcciones que atraviesan el texto, que son agencia e identidad política. Y en esto, en la construcción de identidades, identificación y diferenciación, haces o propones una mirada que equilibre la incidencia de los hacedores de la política, de quienes se dedican a la política, y la lectura de los clivajes sociales, la lectura del entorno, el modo en que se estructura y el modo en que el entorno genera cuadros de oposiciones o de interés. Y ¿cómo lees esa mecánica? ¿Cómo debería ser leída esa mecánica? Mm, sí, de nuevo, si uno ve hoy la política de hoy en día, y lo que yo sostengo era que esto ya se estaba viendo desde los 2008, 2009, 2010,
es que estamos entrando o estamos ya en una política en la cual las identidades son muy importantes, ¿no? Cada día vemos cómo, de nuevo, no solamente en el Perú, ¿no? Veámoslo en los casos, digamos, de otros países, y no solamente de América Latina, sino de Europa, por supuesto, o de otras regiones. Por supuesto, cada región con su particularidad y cada una con sus especificidades, pero estamos viendo una política centrada en las identidades. Y lo que yo digo es de que es que las identidades en política son importantes porque permiten dos cosas, sobre todo para hacer que un partido político sea competitivo, ¿no? Permiten generar un voto duro de votantes leales que hagas lo que hagas, digas lo que digas, van a votar por ti y permite generar también una logística organizacional o un grupo, digamos, movilizado de gente que al político le pueda servir para hacer mítines o para, incluso a veces en los peores casos, para atacar opositores, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es de que en sistemas, digamos, en los cuales la gente cada día se va desmovilizando más, en los cuales la gente va cada día creyendo menos en la política, estos dos factores son importantes. Pero aún más que eso, ¿no? Lo que yo planteo es de que estas identidades que sirven, digamos, a los políticos para ganar voto duro, para ganar una organización, son generadas solamente cuando el político se posiciona permanentemente en el electorado. En otros, para decirlo en términos más sencillos, cuando el político polariza sobre determinados temas, y es ahí por eso que yo digo de que también es interesante tener una lectura, digamos, de cuáles son las divisiones, los clivajes que existen en la sociedad, pero cuando el político logra, digamos, identificar que hay determinados clivajes que ellos pueden activar, es ahí donde se pueden generar estas identidades políticas. Que ahora, generarlas tampoco es fácil, ¿no? Y en ciencia política también tenemos una amplia literatura sobre cómo se generan identidades políticas, identidades partidarias, y lo difícil que es, ¿no? Tampoco es una cuestión muy sencilla, ciertamente, ¿no? Pero las identidades no se generan desde el centro, ¿no? Las identidades no se generan desde la falta de posicionamiento, las identidades se generan desde la polarización. Y lo que yo planteo, y por eso el texto habla de agencia y estructura, es de que justamente para mí, desde mi mirada, el Fujimorismo y el APRA sí se tomaron este trabajo en serio, ¿no? El Fujimorismo y el APRA, sus líderes, sí buscaron, digamos, posicionar adrede determinadas ideas o determinados factores para crear identidades políticas y esas identidades les sirvieron para sobrevivir electoralmente en el contexto peruano. Entonces, lo que yo digo es de que el problema del PPC, porque además cuando se analizaba el caso del PPC, se decía, no, es que el PPC no gana pues porque es un partido de pitucos, ¿no? Es un partido de ricos, y entonces como estos son ricos, por eso que pierden, ¿no? Entonces, lo que yo digo es, no, el PPC no perdieron por ser ricos, no perdieron por otras cuestiones institucionales, ¿no? Sino el PPC pierde básicamente por la decisión de Lourdes Flores de no posicionar, porque Lourdes también pudo haber posicionado, sobre todo desde el 2006, pero Lourdes no quiso, porque a Lourdes le vendieron el proyecto del Partido Popular Español en ese momento, ¿no? Y de hecho el Partido Popular más bien con la aparición de Vox posiciona, ¿no? Y está que le compite a Vox espacios, posicionando, polarizando, ¿no? Pero en ese momento el Popular Español era un partido de centro, que no posicionaba, etcétera, ¿no? Entonces a Lourdes le venden esa idea y Lourdes la lleva adelante. Entonces lo que yo digo, pensando más el contexto político peruano, es de que en el fondo pensando ya el sistema de partidos y la competitividad del sistema de partidos, no, a ver, yo acepto de que hay cuestiones estructurales, pero lo que yo digo es, también hubieron ciertos factores de agencia que llevaron a que los políticos, a que algunos partidos les vaya mejor que a otros, ¿no? Y para mí ese factor relacionado a la agencia, a la decisión de los políticos, tiene que ver con el posicionar o no posicionar para crear identidades y ganar competitividad, ¿no? Conceptos que creo tendrían que poder ayudarnos a leer esto que has escrito como un momento de incertidumbre, una transición en la que todavía es muy temprano para saber si alguna de las tendencias que estamos viendo van a sentarse como forma más o menos permanente. Esta es una invitación para volver a leer a Félix Poemape, la poca competitividad electoral de los partidos políticos peruanos en la última década, con una segunda versión del 2014, la poca competitividad de los partidos políticos, el caso del Partido Popular Cristiano. Félix, muchas gracias por compartir este tiempo con Conversaciones. Gracias a ti, un gusto.